chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hablar en este video de una duda muy frecuente que nos puede surgir cuando nos damos cuenta de qué es narcisismo, de cuál es la conducta tóxica, de qué cosas hacen las personas narcisistas por las que vuelven las relaciones con ellos tan complicadas. Muy probablemente después de que sufriste un descarte o cuando estás dentro de una relación en la que la conducta de otra persona te está causando mucho sufrimiento, empiezas a buscar información y te empiezas a enterar de lo que son las personas narcisistas y todos los problemas que representan en las relaciones personales. Eso te hace empezar a entender en qué estás metido, por qué te sientes como te sientes, que no estás loco y qué puede representar un patrón de conducta de alguien que es tóxico en las relaciones interpersonales y que esto te ha afectado y de qué manera. En muchos casos, el daño es muy extremo, la conducta es muy marcada, es muy evidente que es muy disfuncional. Pero hay personas que notan que hay un poco de esto, que un poco no encaja con eso, que no están seguros de qué se trata, si no estarán etiquetando a otra persona injustamente. Y es muy válido tener este tipo de dudas. Ahora, el hasta dónde aguantar en una relación que tiene algunas de estas características es algo muy personal y único. Yo creo que nadie está autorizado, porque nadie va a vivir con las consecuencias de esa decisión, a decirte, déjalo, síguele, esta relación es algo que nomás no puedes seguir o esta relación es algo que deberás seguir. Esto es una decisión muy particular porque obviamente tiene consecuencias y esas consecuencias las vas a vivir tú. De modo que aunque no puedas basarte como en la impresión de nadie para tomar este tipo de decisiones, te voy a ofrecer en este video como algunos parámetros o cosas que puedes tomar en consideración a la hora de pensar en esta pregunta que te pueden a lo mejor ayudar un poco a ir aclarando la decisión que tengas que tomar. En primer lugar, esta pregunta de hasta dónde aguantar o esta persona será narcisista es muy válida porque el narcisismo, digamos que en la población o en todas las personas, es un rasgo de personalidad. Y realmente la categoría de narcisismo pues se presenta como un espectro. Hay personas que tienen muy poco, incluso demasiado poco de este rasgo en su personalidad y puede ser un problema. La mayor parte de las personas lo tienen un punto medio y hay cierto grado de narcisismo que puede ser incluso funcional y sano. Y hay un grado de narcisismo que se considera trastorno de la personalidad. Ese es un diagnóstico clínico psiquiátrico grave que tiene una serie de características y que estamos hablando de una personalidad muy complicada, pero entre el término medio en el rasgo narcisista y entre el extremo de trastorno de personalidad hay personas que tienen mucho narcisismo y mucha conducta tóxica, pero que no te cabrían como en el diagnóstico de narcisista o que tienen otro tipo de conductas que no son exactamente trastorno narcisista de la personalidad, pero que son problemáticas. Son egoístas, usan a los demás para sus propios fines, como si fueran un poco objetos que llenan en ellos necesidades, y también tienen una visión de las cosas demasiado centrada en ellos mismos. Son egocentrados. En ese sentido, no es que no puedan tener empatía, porque las personas narcisistas podrían tener la capacidad de tenerla, pero normalmente no se toman el esfuerzo necesario para entender el punto de vista de otras personas. Por lo tanto, pasan por la vida pisando los derechos de los demás o manipulándolos para obtener beneficios de cualquier tipo. La persona narcisista no es que te afecte porque quiera afectarte, te afecta porque te usa como un medio para sus fines. Y cuando se da cuenta de lo que hizo o cobra conciencias, tiende a justificarse, a minimizar el daño que le hizo a otros, porque lo que no le afecta, no le afecta. Es decir, no le duele mucho el daño que ocasiona a otras personas porque tiende a negarlo, a minimizarlo o justificarlo. No tiene la culpa de nada. En esta imagen idealizada de ellos mismos, la autocrítica no cabe. Y por esta razón hacen un montón de conductas para validarse a ellos mismos, para obtener alimento a su ego, para sacar beneficios económicos, sexuales, sociales o de cualquier tipo de los demás, a los que ellos creen que tienen todo el derecho. Y esta es la forma como se vinculan a otro.
tienen una marcada incapacidad para amar compasivamente a otras personas porque no se puede amar objetos. A los objetos los usamos, no los amamos. No es como que queramos que ese objeto, tu teléfono, tu coche, lo que sea feliz. Queremos que nos dé un servicio para lo que lo compramos. Y este tipo de rasgos de personalidad hace que sea tan difícil relacionarse con ellos para otros. El narcisista es una persona que por definición actúa con un egocentrismo, un ego desmedido y un egoísmo muy grande en sus relaciones, en casi todo tipo de relaciones y casi siempre. Todos en algunos momentos nos ponemos en primer lugar, a veces nos sentimos lo máximo, hay cosas que nos gustan mucho de nosotros y esto puede ser algo que incluso tú digas, bueno, yo puedo tener algunos de estos rasgos. Aquí el problema es el grado de daño que se causa esta persona a sí misma y el daño que se causa a otras personas por este ego tan desproporcionado, este egoísmo desmedido y la postura tan egocentrada como ven la vida. Cuando esto es muy marcado, vuelve las relaciones casi imposibles. Pero hay un punto en el que puede ser un rasgo marcado en alguien, no todo el tiempo, no a un grado tan grave, y incluso aún en los grados graves, la persona que está con ellos puede preguntarse si estará juzgando adecuadamente, si no será demasiado duro el juicio que está haciendo, si se está equivocando en el diagnóstico, o hasta dónde aguantar, hasta dónde el otro podrá cambiar. Y dependiendo de la perspectiva con la que hagamos esta pregunta, podrá ser el resultado o la solución a la que lleguemos. A veces podemos preguntarnos esta pregunta como pensando en hasta dónde aguantar, porque qué tanto esta persona es consciente de lo que hace, qué tanto tiene un problema psiquiátrico, qué tanto esta persona podrá cambiar o qué tanto esto puede ser algo muy inconsciente en el que nos hace daño sin querer. Y qué tanto cuando se dé cuenta esta persona va a cambiar la forma como nos trata y eso mejoraría la relación. Esta primera forma de preguntarnos esto es desde la perspectiva del otro, tratando de entender al otro. Otra forma de tomar este problema y de resolver esta pregunta de hasta dónde aguantar tiene más que ver con nuestros propios límites y es desde la postura de esta pregunta que nos podría decir hasta dónde nosotros queremos esto en nuestra vida, qué queremos que pase en nuestro futuro, en nuestra relación de pareja, en nuestro negocio, en nuestro matrimonio y qué tanto esto nos va a llevar a un buen resultado a futuro. Hasta dónde tiene mérito el aguantar esta situación por un bien futuro para nosotros. Esto implica tener muy claro cómo esperamos ser tratados y qué queremos en nuestra vida en la medida que eso dependa de nuestras propias decisiones. Esto implica tener claros los límites personales. Cuando por la historia de vida que llevamos y como hemos crecido no hemos sido muy validados y no tenemos muy claros nuestros propios límites, podemos perdernos mucho en esta forma, en la primera forma de hacer esta pregunta, que es la perspectiva del otro. Y eso nos puede causar muchísima confusión, muchísimo enredo para tomar la decisión. Porque esto implica que depende del grado de conciencia que esta persona tenga de su problema o de su voluntad de ver el problema, depende nuestra vida futura. Estamos de alguna forma condicionando a entender al otro lo que nosotros vamos a decidir para nosotros en nuestra vida o el rumbo que nuestra vida debe tomar. Por lo tanto, es muy normal que nos sintamos muy confundidos si en base a eso es a lo que vamos a decidir lo que pasa con nosotros. Entender qué es el narcisismo, qué hay atrás de la psicología del narcisista, cómo entienden la vida, por qué actúan como actúan, cuáles son las pautas de conducta que estas personas tienen, claro, nos va a aportar mucha claridad de lo que estamos viviendo, de qué es el problema, de qué cosa es conducta tóxica, de por qué nos sentimos como nos sentimos y de cómo hemos sido manipulados o cómo llegamos a este punto de desesperación o de dolor o frustración dentro de esta relación. Sí nos aporta claridad. Entender la perspectiva del otro debería servirnos para eso, para obtener claridad del panorama. Y dentro de esto también podemos preguntarnos si eso es algo que puede cambiar esta persona o si esta persona es consciente de lo que hace, si nos hace estas cosas a propósito. Y esta es la parte donde nos podemos perder, porque por interesantes y útiles que puedan ser estas preguntas, es imposible contestarlas con toda certeza y más allá de toda duda.
Y podemos quedarnos rumiando estas preguntas todo el tiempo porque no depende de nosotros contestarlas. Esto de que es algo que puede cambiar se refiere a la posibilidad de cambio y eso pues existe siempre. Pero esto es más bien una cuestión de probabilidad. ¿Qué tanto lo que esta persona está haciendo en este momento es probable que lo lleve a ese cambio que no es fácil, aún en las manos de un profesional de la salud, y que puede reflejar cambios en la forma como nos trata? ¿Qué tanto este es el objetivo que esta persona tiene en este momento? Si no está haciendo nada como para cambiar estas cosas, es poco probable que suceda así sea posible. Y podemos quedarnos un poco con eso. Pero exactamente nos cabe un margen de error. Sin duda podemos decir, bueno, ¿qué tanto sí, qué tanto no? Porque como no dependería de nosotros, no podemos contestar esa pregunta exactamente, más allá de toda duda, con un 100% de exactitud. Basar la decisión que tenemos que tomar en el hecho de poder contestar esa pregunta o esperarnos a ver por mucho tiempo si esto sucede, es normal que nos genere ansiedad y que nos confunda mucho, porque es dejar el poder personal, el poder de lo que suceda en nuestras vidas en algo así de incierto que no podemos nosotros hacer mucho al respecto, y por eso se genera mucha ansiedad. Cuando hay cosas que nos van a afectar y que no sentimos que podamos evitarlas, la ansiedad es inevitable, incluso la desesperanza o la depresión. Ahora, el qué tanto esta persona es narcisista o no, también tenemos derecho a tener nuestras dudas porque no somos profesionales de la salud. Aún siéndolo, pues se puede medir el rasgo temperamental con cierto margen de error. No podemos hacer un diagnóstico 100% certero con videos o información que vemos por ahí, por más bien intencionada y bien hecha que pudiera estar. Esta información lo que nos va a hacer es tener como una comprensión más grande de lo que hemos pasado, de lo que es conducta tóxica y de lo que las relaciones abusivas pueden hacer en nosotros. Esta duda puede partir también como de la compasión o de la empatía, porque es cierto que el narcisismo es un problema de personalidad. Un problema de la personalidad implica que hay cosas que salieron mal en ese neurodesarrollo. Es un problema de salud mental, es cierto. La persona pudo haber tenido una historia complicada, difícil, pudo haber habido también abuso, hay cuestiones biológicas y temperamentales que hacen una mezcla por la que esta persona tiene la consecuencia ahorita de tener el narcisismo como un rasgo con el que afronta la vida. Y es complicado tenerlo. Pero tener compasión o entendimiento del problema no implica que esté justificado lo que esa persona hace, porque tiene opciones. Hay otras formas de afrontar estas mismas cosas. Y consciente o inconscientemente, pero te está haciendo cosas que son dañinas para los demás y para ella misma. Y eso no queda justificado solo por entender cuáles son las causas. Entender que otra persona tiene un trastorno de personalidad no justifica que te esté maltratando. Tampoco hace que valga la pena aguantar lo inaguantable, lo indigno, o un trato tan denigrante para con otros. Eso ni siquiera le ayuda a mejorar su salud mental en ningún sentido. Entender solamente es tener el panorama más claro. Incluso de tener el panorama más claro acerca de por qué nos sentimos como nos sentimos y por qué nos está afectando de la forma que nos esté afectando. Y también a entender que estos rasgos de temperamento o de personalidad no son nuestra culpa y no somos nosotros quien lo puede cambiar, no es nuestra responsabilidad. Ahora, cuando la pregunta de hasta dónde aguantar o sí perdonar, nos la hacemos desde otra perspectiva, desde la perspectiva de los límites personales, desde lo que quiero que pase en mi vida, es una pregunta muy enriquecedora, porque en este sentido esta pregunta nos va a hacer iniciar un proceso como de autoexploración de nuestros límites y nuestras necesidades. No es que vaya a ser fácil, porque es posible que para ahorita ya no tengamos muy claro cómo hacerlo. Y si tuvimos una historia en la que fuimos invalidados, objeto de negligencia o de abuso desde la infancia sobre todo, pues es más difícil todavía que lo tengamos claro. Pero eso es precisamente el valor que tiene el tener ahora la posibilidad de empezar a hacernos esta pregunta. Así que este proceso nos puede ayudar muchísimo a conocernos mejor y a entendernos mejor. Para esto necesitamos conectar mucho con nuestra propia vida emocional. Sobre todo porque a veces, aunque los límites no los entendamos todavía, porque no los tenemos claro, porque no tenemos el hábito, porque nadie nos los ha dicho,
Sin duda los vamos a sentir. Si en esta relación estás crónicamente triste, frustrado, deprimido, ansioso, si no te sientes seguro de este vínculo de pareja, emocionalmente tienes señales de alerta que te dicen que es muy probable que estés viviendo un vínculo en donde los límites no se respetan. Independientemente de que hayamos sido invalidados, digamos, en cuanto a lo que aprendimos, los sentimientos son los sentimientos. Y lo que es bueno para la vida se siente bien, y lo que es tóxico para tu vida genera sentimientos dolorosos o desagradables que siempre van a estar mandándonos señales de que no estamos en un lugar sano para nosotros. Eso es inevitable. Y aunque esta pregunta de hasta dónde aguantar no tiene una respuesta correcta, incorrecta, válida o inválida, es muy importante que empecemos por preguntárnosla como de una forma más práctica y profunda, que sería, ¿para qué aguantar? No solo el hasta dónde, porque esa no nos dice mucho, pero el para qué tenemos que aguantar la situación que estamos teniendo dentro de esta pareja. Es muy importante por lo mismo tomar una decisión en cuanto a cuáles van a ser las consecuencias de corto, mediano y largo plazo que la decisión de aguantar va a dejar en mí, porque sin duda las va a tener. Conscientes o inconscientes, de la forma como tomemos esta decisión, nos va a traer las consecuencias que trae esta decisión, ¿no? Nos va a cambiar, va a afectar nuestra autoestima, nuestra dignidad, nuestra capacidad de sentirnos seguros. Y eso es algo que tenemos que tomar en consideración, no solamente la cantidad de tolerancia que podamos tener. Y sin duda hay que respetarle este proceso a otras personas que vemos que también están siendo víctimas de abuso, que han sido víctimas de abuso, porque dejar una relación o poner límites también tiene consecuencias. Hay una lucha en todo eso, hay un proceso de crecimiento, pero hay un precio que pagar, ¿no? En ocasiones, pues también hay secuelas reales en lo económico o en lo social que no podemos medir por nadie más y que es importante dejarle a cada quien ese proceso. Pero el simple hecho de estarnos preguntando hasta dónde aguantar ya es un foco rojo, porque es muy diferente estar en una relación en donde amamos y somos amados que en una relación en la que nos estamos preguntando hasta dónde aguantar. Aguantar a tu pareja, tolerar a tu pareja, cargar a tu pareja, sufrir a tu pareja, padecer a tu pareja, ceder, conformarse. Todo esto tiene el resultado, se siente como una merma, como un daño, como algo que hay que meterle mucha energía porque hay que soportar. Y esto en sí ya está hablando de elementos muy tóxicos dentro de una relación. ¿Para qué vamos a formar parte de un vínculo en el que el amor se sustituye por estas cosas? Aguantar, soportar, ceder, permitir, sufrir, cargar, jalar una relación. Estos no son vínculos de amor y sin duda todas estas son razones muy tóxicas para mantener un vínculo. Es importante que te pongas a pensar qué tanto puede afectarte a futuro, a mediano, a corto plazo quedarte en una relación que se fundamenta en esto. A veces nos preguntamos esto porque si bien sí es cierto, todos somos diferentes, las personas no somos perfectas, yo también me he equivocado, yo también he cometido errores, es cierto. Quizá tú no eres perfecto también y dentro de esta relación has cometido errores o te has equivocado. Pero a ver, que tú hayas cometido errores no justifica que la otra persona te maltrate por esos errores. 2 errores no hacen un acierto. Incluso quedarte con una ira, un resentimiento, en el que estás como con miedo a soltar esta relación, pero también resentida, no hace que tu vida mejore o que la relación de largo plazo tenga mejor aporte de cosas buenas. Se va llenando de elementos más tóxicos cada vez. El otro puede pensar que tú mereces un castigo por no ser perfecto, por equivocarte también, pero castigar a otra persona por su comportamiento, ya sea porque no cumpliste sus expectativas, porque te portaste de una manera que no es la manera que él esperaba o la que quería, a veces ni siquiera son errores, solamente no cumple sus expectativas. Muchas veces eso lo que va a hacer es que no te mejore nada, no aporta nada, te sientes más ansioso y solamente estás siendo maltratado. Y la otra persona tampoco está creciendo dentro de esta relación, porque quien maltrata a otros se vuelve más fácil que maltrate cada vez a otras personas. Aumenta su grado de narcisismo, lo cual no vuelve a otra persona feliz.
Y ese vínculo no puede aportar algo sano para nadie. Y todos en esta vida tenemos derechos humanos. Dentro de las relaciones, estos derechos no son abolidos. Tú tienes igual los mismos derechos como cualquier otra persona, aunque formes parte de una relación de pareja o no. Es muy importante a veces acordarnos de esos básicos derechos fundamentales que sí se consideraría un abuso si fueran violados en cualquier situación, incluso si estás en una relación de pareja. Uno de los derechos es el derecho a la vida. El individuo tiene derecho a la libertad y la seguridad e integridad de su persona. Si tu libertad o tu vida, tu integridad física están siendo amenazados en una relación, esta relación no está respetando ni siquiera tus derechos básicos y fundamentales como son los derechos humanos. 2. Nadie debería de estar sometido a la esclavitud o a la servidumbre. En una relación en la que tú estás siendo sometido, en la que se te exigen servicios, en la que tú tienes que llenar todas las necesidades de otra persona, no están respetando estos derechos fundamentales. Nadie deberá ser sometido a torturas, ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, lo cual en muchas relaciones abusivas está pasando. Nadie deberá ser objeto de injerencias arbitrarias en la vida privada, en su familia, en su domicilio, en su correspondencia, ni ataques a su honra o su reputación. Es decir, tienes derecho a tener tus propios espacios de libertad como ser humano y asumir las consecuencias. 5. Los hombres y las mujeres a partir de la edad núbil tienen derecho sin restricción alguna de raza, nacionalidad o religión de casarse y de formar una familia y disfrutarán de iguales derechos en cuanto a matrimonio, durante el matrimonio o en caso de disolución del matrimonio. O sea, tienes derecho a casarte con quien tú lo decidas, pero también tienes derecho a romper el vínculo de matrimonio si así lo decides. Y eso no deberá afectar los derechos básicos fundamentales que tienes. Nadie está obligado a seguir en un vínculo de matrimonio donde sus derechos no son respetados. 6. Todas las personas tienen derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. También tienen derecho a cambiar de credo, a cambiar de parecer. Y también tienen derecho a manifestar lo que creen en lo público y en lo privado. Es decir, tú puedes creer en aquello que tú quieras y ser consecuente con eso que tú piensas o que tú quieres, sin restricción, sin represión, y también a respetar este mismo derecho en las otras personas. 7. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y asociación pacífica. Es decir, tienes derecho a tener amigos, amigas, familia, compañeros de trabajo y a formar parte de comunidades, estés o no en pareja. 8. Toda persona tiene derecho sin discriminación alguna a un igual salario por su trabajo. Es decir, un salario que sea equivalente a los que los demás tienen cuando hacen un trabajo similar. Todas estas son cosas que no se respetan en una relación abusiva y pasan todos los días. Estos derechos humanos están hechos para proteger la vida y la calidad de la vida de las personas, sin distinción de género, de raza o de credo. Y se hicieron así porque precisamente si estos derechos fundamentales no se respetan, la vida se ve muy disminuida. Una relación donde estos derechos no se respetan no es una relación de amor, es una relación de sometimiento, donde están violados sistemáticamente los derechos humanos. Y no podemos decir que es una relación de amor si estos derechos no están siendo respetados. A veces nos confundimos porque es cierto, las parejas o vivir en un vínculo de pareja requiere compromiso, igual vivir en una familia requiere compromiso. El compromiso, la lealtad, la fidelidad, el sentido de responsabilidad no hace que tú seas propiedad de otra persona y tampoco hace que estos derechos fundamentales básicos, derechos humanos, se borren solo porque formas parte de una pareja. Permitir el abuso no es un compromiso al que nadie te obligue. No estás obligado a negociar ni tu dignidad, ni tu seguridad psicológica, física, económica, en ningún sentido. Cuando un miembro de la pareja maltrata al otro miembro de la pareja, cuando no está dispuesto a respetarlo, cuando lo maltrata de manera física o verbal, cuando lo ignora, cuando realmente abandona la relación
y trata fríamente a esa persona, aunque no haya dejado completamente o el matrimonio porque tiene ventajas de estar ahí, está violando los derechos fundamentales de todo ser humano. Y si además no está dispuesta a reconocer que lo hace, pues no hay señales de que puedas establecer un vínculo de amor en ese contexto, y eso no depende de ti, de qué tantas ganas le eches, de qué tanto ames a la otra persona o de qué tanto estés dispuesto a sacrificar. Si no existe esa probabilidad, sería muy válido que te preguntes ¿para qué te quedas? Porque sin duda va a haber consecuencias también de quedarte. Y a veces también la pregunta es como ¿hasta dónde perdonar? Perdonar en los casos en los que mantener la relación cercana con alguien te pone en riesgo emocional, psicológico o físico, no deberá ser como sinónimo de negar el problema, de permitir el abuso o de no poner límites, ni siquiera de quedarte. En estos casos, el perdón se parece mucho más como a aceptar que estas son las limitaciones que la otra persona tiene para el amor o para las relaciones sanas. Aceptar la realidad no implica racionalizar, justificar, negar el abuso o negar la realidad. Se parece mucho más a soltar las expectativas que tenemos que puedan no ser muy reales con esta persona, reconocer las limitaciones que esta persona tiene y a soltarlo. Ahora, por un tiempo tampoco podemos juzgar a quien no esté queriendo perdonar, porque el enojo es inevitable parte del proceso del duelo. La venganza sí es evitable, es un mal manejo del enojo, pero el enojo en realidad es la energía que nos va a ayudar a hacer cosas en el sentido de la autoprotección, para cuidarnos, e incluso para recuperar nuestras vidas, para reparar los daños y incluso para poder poner distancia con alguien, aunque todavía sintamos mucho apego por esa persona. Aunque el enojo nos se siente muy incómodo por un tiempo, es necesario para poder mantener la energía y marcar estas distancias. Aceptar, en este sentido sería lo más cercano a perdonar, te va a permitir soltar los esfuerzos por todo lo que no es posible, como cambiar a esa persona, hacer que sea más consciente, que entienda las cosas desde otra perspectiva y empezar a usar toda esa energía que el enojo te da para tu propia reconstrucción. Es decir, liberas tu energía. El hecho de perdonar o no es algo opcional, es algo para lo que cada quien tiene libertad de decidir. Cada quien puede decidir manejarlo de manera distinta y las dos son bien válidas. Tanto decidir que quieres perdonar como decidir que no quieres hacerlo es muy válido y es tu derecho. A veces lo que pasa es que el perdón puede significar otra vez caer en la disonancia cognitiva, volver a idealizar, negar algunas partes de esa personalidad que te vuelven más vulnerable como a volver a regresar. Sobre todo al inicio, cuando apenas estás rompiendo el vínculo afectivo, cuando estás haciendo un desenganche, es muy difícil. Y en esos momentos la naturaleza sabia no te lo permite. El coraje se conserva y se conserva lo suficiente como para restablecerte. El enojo es una fuerza muy intensa, es como mucha energía y no necesariamente se usa para bien o para mal, solo es energía. Cuando esta energía se desperdicia en atacar a la otra persona, es perder toda esta energía en algo que no va a aportarte un beneficio en nada. Pero cuando este enojo se usa en poder repararte, en poner límites, en no permitir el abuso, en no permitir que otras personas te traten así, en buscar ayuda si lo necesitas, en reparar el daño que se haya hecho, es muy constructivo. Y para todo eso se necesita, por un tiempo, hacer uso del coraje que te da la conciencia de la situación de abuso. Y sin embargo, muchas veces el perdón es algo que va sucediendo de forma como natural. Cuando pasa el tiempo y tú convertiste esta mala experiencia que tuviste con alguien en algo que al final hoy notas que fue de provecho para ti porque lograste ser una persona más sabia, más fuerte, más resiliente. Y para eso se necesita trabajarle mucho, poder reparar lo que esta relación dejó en los aspectos físicos, psicológicos, económicos y familiares. Cuando lo logras y pasa el tiempo,
El enojo ya no se siente como algo necesario. Ya no necesitas energía para resolver un problema que ya quedó atrás. Y cuando lo estás viviendo parece imposible que llegue ese momento. Obviamente, de momento se necesita el enojo, está bien. Pero la verdad es que también llega un momento en el que eso pasa, porque todo eso ya quedó atrás, quedó reparado, lección aprendida, y llega un momento para el perdón también. Y el perdón en el sentido de soltar eso, aceptar que el pasado se fue como se fue, que en la vida nos pasaron cosas, que en la vida nos pasan cosas a todos, que no todas las personas son sanas mentalmente y nos van a aportar bienestar, que este tipo de personas llegan a tu vida en ocasiones y aunque no es tu culpa, hay mucho que puedes aprender de esta experiencia. Y cuando notas que ya lo aprendiste y que gracias a la experiencia, no digo gracias a esa persona, pero gracias a la experiencia que viviste, tu vida ahora es mejor, el daño ya no está y en ese momento es fácil soltar. Pero también hay un momento en el que esto todavía no es así. Estás en ese proceso y te sientes muy enojado. Por eso, tanto el perdonar como el no perdonar son parte de este mismo proceso de recuperación después de una persona narcisista y todos los daños que deja en nuestra vida. El perdón parte mucho como de la comprensión compasiva de las otras personas y te permite entender esta parte de la naturaleza humana. Pero no debemos confundir compasión empática y comprensión con falta de límites o disonancia cognitiva o idealización otra vez. El verdadero perdón parte de la aceptación de la realidad, por lo tanto es muy diferente a volver a idealizar, a negar el problema, a negar el daño que nos causó o a la disonancia cognitiva. Porque realmente la comprensión empática nos ayuda a entender aún cuando la otra persona está actuando desde una motivación tóxica y nos puede hacer daño. Muchas veces hay personas que pueden llegar al punto de, dentro de la recuperación que están teniendo, sentir compasión por otra persona que en su momento les hizo mucho daño. Y cuando se llega a ese punto, realmente esta persona puede sentir que ya aquello quedó como un capítulo muy atrás en sus vidas. La compasión implica como desearle bien a alguien, ¿no? Y eso no implica que tú se los puedas dar, que porque tú se los deseas ellos lo van a lograr, o que sea tu responsabilidad darle al otro esa recuperación de su problema narcisista, o sanarlo, o quitarle la adicción que tiene, o lo que sea. No, de hecho significa entender que no es tu responsabilidad. Desearlo significa en realidad pasarle la responsabilidad a esa persona por los cambios o modificaciones que pueda hacer para vivir una mejor vida. Y quitar la responsabilidad a tus hombros de lograr ese cambio. Porque ese cambio le toca al otro. Y de ninguna manera es algo que nosotros podamos lograr. En este sentido, llegar a esa etapa es llegar a una etapa en la que tú optas por tener en paz el corazón, por aceptar lo que pasó en ese capítulo de tu vida que no hubieras querido escribir, pero que formó parte de la vida. Y también darte cuenta que esa persona que vivió eso en aquel momento, ya no eres tú, nos vamos transformando. Incluso las experiencias más negativas en nuestras vidas nos van transformando. Y cuando ese cambio es favorable, llegamos a soltar esa experiencia. Pero aceptando el pasado, aceptando eso que nos pasó, podemos llegar a estar en paz con nosotros, con los errores que cometimos, con lo que no sabíamos en ese momento, gracias a que nos hemos convertido en personas más maduras, más fuertes a partir de esa experiencia. Y con esa experiencia podemos reconstruir un mejor futuro. Y es en ese momento cuando de verdad nos sentimos con la capacidad de poder dejar aquello atrás. Por lo tanto, optar también por el camino del perdón cuando ha pasado tanto tiempo, cuando ya no estamos en riesgo de caer en disonancia, también puede ser un factor. Pero todo depende de la etapa en la que estás. No te forces. Estos son procesos que se van dando en la medida que vas sanando. Es una consecuencia de sanar. Es una consecuencia inevitable casi de sanar. El vivir en paz. No el idealizar y caer en disonancia y volvernos a meter en esa relación. Ni siquiera volver a tener esa relación o un acercamiento con esa persona. No, es un acercamiento contigo mismo y con tu presente con una mejor cara hacia el futuro. Estos son puntos muy importantes como para que puedas tomar la decisión. Perdonar
es cuando ya tomaste otro tipo de decisiones que te dejan en una situación de mayor seguridad, cuando ya tienes esta distancia, por lo menos emocional. Es un proceso que se hace después de primero tomar la decisión de dónde vas a poner tus límites y de si vas a continuar o no esa relación. Perdonar no implica mantenerte en el abuso. Espero que esta reflexión pueda ayudarte para tomar esta decisión. Va a tener otras consecuencias que vamos a ver en los videos siguientes. Va a haber que manejarlo de ciertas maneras para estar mejor y más seguro. Va a haber que hacer una planeación también de la forma como puedes alejarte de esta situación, sin duda. Pero lo primero es decidir para qué quieres salirte y qué quieres que pase en tu vida. Incluso, si es necesario, de qué forma y para qué vas a quedarte mientras puedes lograr lo que necesitas para tener una vida más segura y más tranquila en el momento que tengas que hacer una separación, o de qué forma vas a hacer la separación. Espero que estas reflexiones puedan ayudarte a tomar esa decisión de la mejor manera en tu situación, porque cada situación es única. Es muy respetable lo que cada quien tenga que hacer con sus circunstancias, pero apostar por nuestra propia salud emocional es muy necesario. Es una responsabilidad que nadie más va a tomar si no tomamos nosotros. Te mando un enorme abrazo. Con cariño, Ana.